Silvia, ¿por dónde estás? Por aquí, que ya has venido, ¿verdad? Bienvenida a tu casa. Si alguno más ha vuelto de vacaciones, que no lo sé, porque este mes es un poco loco, todo el mundo está aprovechando, que es lo que hay que hacer ahora, es necesario. Vale, entonces, si alguno más ha regresado a las vacaciones, pues siéntete también bienvenido, saludo a todos. Y todavía hay gente que está pendiente de irse, ¿verdad? Por ahí atrás, Juan, Almudena. Yo digo que los que se van en septiembre son los que se van de vacaciones cuando viene todo el mundo a trabajar y se van haciendo así. ¡Hasta luego! Todo el mundo a trabajar y entonces se van de vacaciones. Saludos también de nuestros pastores Manuel y Teresa. Ellos han aprovechado también este tiempo para dar un viaje, así que están por ahí perdidos, disfrutando, pero se acuerdan mucho de vosotros, nos preguntan que cómo estáis, y esta mañana nos decían que saludemos a los hermanos de su parte y que tengamos un bendecido culto, que no dudo que vaya a ser de otra manera, porque el Señor está aquí. Y los pensamientos del Señor para nosotros, ¿cómo son? Son pensamientos de bienestar. Él busca que nosotros tengamos paz, que tengamos plenitud en nuestro corazón. Dios no es un Dios tirano, ni distante, ni caprichoso, sino que es un Dios que lo dispuso todo para que todos tuviéramos la mejor vida posible. Pero para eso es necesario que atendamos a sus instrucciones, porque si nosotros caminamos en otra dirección, obviamente no podemos aspirar a esa vida que Dios tiene planeada para nosotros, que te aseguro que es la mejor que puedes tener. Hoy me gustaría que hablemos un poquito, porque ya estamos, como estamos diciendo, casi en septiembre, y septiembre a veces es un poco un monstruo, ¿verdad? Que viene con toda la vorágine de la vuelta al cole, reincorporación muchas veces de los trabajos, porque a lo mejor hay gente que ha estado trabajando en agosto, pero vamos a ser realistas, no es lo mismo trabajar en agosto que trabajar en septiembre, ¿verdad? O como diciembre y junio, que son también fechas que son terribles, cierres de cosas, de cursos, en fin. Y septiembre ya está ahí a la vuelta de la esquina y, bueno, cada uno tiene su forma de afrontar la vorágine que implica el mes de septiembre, ¿no? Más además en una ciudad como esta, como Madrid, que es una locura, que tiene millones de habitantes, tiene muchísimo tráfico cada día, y cuando todo se ponga en marcha, todo esto va a ser más difícil. Y además, yo creo que, como estamos diciendo, cada uno tiene una forma diferente de enfrentarse a eso y de intentar salir adelante de alguna manera. Y yo diría que muchas veces esa forma que tenemos de gestionar esas cosas es la que aprendimos en casa. Es la que vimos en nuestro hogar, en nuestra familia, y es un poco lo que hemos aprendido, y así cada uno, normalmente esa base de cómo afrontar esas cosas tan estresantes, tan difíciles, normalmente es la que nos viene de serie porque es lo que vimos en casa. Pero encima, el problema es que muchas veces ese patrón que hemos aprendido a veces puede ser mejor, pero otras veces puede ser peor, ¿vale? Porque en todos sitios se cuecen habas, como se dice aquí. Es decir, que las familias también tenemos nuestras imperfecciones y a veces los patrones que hemos aprendido de nuestras familias pues pueden no ser el mejor y nos toca reaprender nuevos patrones, ¿vale? Para no estar en un círculo vicioso que a lo mejor lo que está haciendo no es beneficiarnos, sino más bien todo lo contrario. ¿Cierto o cierto? Y además a todo esto tenemos que añadir, a todo esto que viene en septiembre, al extra de septiembre, como yo le llamo, tenemos que añadir lo que ya venimos trayendo, pues nuestras preocupaciones familiares, a lo mejor nuestros problemas de salud, nuestros miedos, nuestras preocupaciones. En este momento alguno me está diciendo, pastor, ¿por qué no te callas un poco la boca y te vas un poquito? ¿Por qué no sales por la puerta y dejas ya de pintármelo todo así, ¿vale? Vaya perspectiva me estás poniendo, ¿vale? Lo siento, ¿vale? Pero es la verdad, es lo que viene y hay que prepararse para ello. Pero es verdad, muchas personas, incluyo también a muchos de los que estamos aquí, ¿no? Vivimos situaciones que a veces pueden ser desesperadas o casi desesperadas, ¿vale? No me voy a poner tan dramático. Pero esto nos puede llevar a estar viviendo esta situación de una forma pues desanimada, estar agobiados, estar deprimidos. Y el propósito de hoy no es el desanimarte, no es decir, ostras lo que se viene, cuidadito, no, todo lo contrario. Lo que pretendo hoy con este mensaje es de que tomes una perspectiva diferente hacia las circunstancias que vengan de ahora en adelante en tu vida, ¿vale? Porque los problemas van a venir, sí o sí. No estamos exentos de problemas.
Lo diferente es cómo afrontamos esos problemas, la perspectiva que tomamos, la actitud que tomamos frente a esos problemas. Y yo creo que cuando vienen problemas a nuestra vida, tenemos que abordarlos y tenemos que afrontarlos, más que simplemente dejar que esté ahí conviviendo con nosotros como si fuera una mascota que está con nosotros todos los días, y la tenemos ahí, está con nosotros y está todos los días, pero no hacemos nada con ella. Entonces no se trata de convivir con nuestros problemas, sino de afrontarlos, de intentar resolverlos, de ver cómo tener una actitud diferente a los problemas, porque la actitud que nosotros tomemos va a determinar mucho cómo vamos a afrontar ese problema. Veréis, ¿me podéis poner la primera diapositiva, por fin? Y mientras se va poniendo, vamos a cerrar nuestros ojos. Va a salir el spoiler ahí, se ve un poquito oscuro, pero bueno. Antes de seguir adelante, vamos a orar todos un momentito, si os parece, ¿sí? Padre nuestro, te damos gracias, porque como estábamos orando, sabemos que lo que tú quieres para nosotros es bueno, que es lo mejor. Y en esta mañana, Señor, depositamos nuestra confianza en ti y en tu palabra, Señor, que es la herramienta que nos has dado para que podamos afrontar las cosas a tu manera, Señor, que es la manera en la que vamos a salir airosos, en la que vamos a tener gozo en nuestra vida, Señor, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, Señor. Hoy te pedimos que ese mismo espíritu de poder, de consolación, venga a nuestras vidas, nos hable, Señor, con poder a través de tu palabra y nos permita salir diferentes a como entramos. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ¿qué estáis viendo en esta imagen? Tenemos ahí se ve un poquito oscuro, es que hay un elefante. Vale, porque estáis así de medio lado y solo veis el contraste. Hay un elefante, allí por la izquierda se ve el rostro, ¿vale? Pasa que como a lo mejor el cañón, no lo he pensado que se iba a ver tan oscuro. Pero bueno, hay una cara de un elefante allí. Tenemos un elefante, por eso dice, ¿qué es lo que dice? ¿Lo decimos en voz alta? El problema del elefante. Muy bien, y es que, como estamos diciendo, nuestros problemas a veces pueden ser tan grandes como un elefante. Pueden ser como un elefante. Porque es que encima, siempre decimos, ¿quién es el rey de la selva? El león. Error. El rey de la selva es el elefante. El elefante es el animal al que todos los animales de la selva temen. Nadie se atreve a acercarse a un elefante. Es el más grande, es el más fuerte, es muy listo, aunque no lo parezca, y nadie se atreve a meterse con un elefante. Los leones corren de delante de un elefante, huyen, sobre todo si es un elefante macho, ¿vale? Porque los elefantes machos son mucho más grandes que las hembras. Un elefante africano adulto puede pesar 7.000 kilos y está lleno de fuerza y de testosterona, va desbocado, ¿vale? De hecho, normalmente, os voy a dar la clase de biología, ¿vale? Normalmente los elefantes viven en manadas de hembras, son todas chicas y sus hijos. Si los hijos son chicos, cuando llegan a la adolescencia, se les empieza a ir la olla. Se empiezan a poner violentos, se empiezan a poner brutos, no respetan las normas, ¿y qué hacen? ¡Fuera! Pero como son muy grandes, pueden vivir solos, no necesitan la protección del grupo. Un elefante macho adulto es una fuerza de la naturaleza, nunca mejor dicho, ¿vale? Nadie se mete con él. Es el animal terrestre más grande del mundo. Y nadie se atreve a hacerle sombra a un elefante. Ni un rinoceronte, ni un tigre, nada. No hay nada que pueda con un elefante. Es un animal sumamente poderoso. Con su fuerza puede arrancar incluso árboles. Hay veces que los elefantes se comen los alimentos que están al alcance de su trompa y cuando ya no llegan miran al árbol y ¿sabéis lo que hacen? Se apoyan así, con la trompa en alto, sobre el tronco del árbol y empiezan a hacer pum, pum, empiezan a hacer así y al final el árbol hace, lo derriban. Pueden tirar un árbol entero y se comen las hojas. ¿Que no queda en el suelo? Pues me busco la vida. Son muy fuertes. Entonces, fijaos en esa imagen que tenemos ahí, ¿vale? Aunque se ve un poquito oscura. Esto que estoy describiendo un poco sobre este animal es lo que... Perdón, voy a poner otra imagen. Aquí está. ¿Qué estáis viendo aquí? Otro elefante. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está ocurriendo con él? Está fuera de control. O sea, se ha desbocado y está arrasando. Esto es un elefante indio. En la India conviven elefantes con personas también. Es un animal de trabajo, igual que lo puede hacer aquí un buey o un burro, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces ese animal se puede asustar por algo. Y cuando un animal se asusta, puede salir de control, se vuelven incontrolables. Pero claro, no es lo mismo controlar un animal de 300 kilos que controlar un animal de 3.000 kilos, ¿vale? Entonces es un problema. Un elefante desbocado arrasa con todo a su paso. Lo destruye todo y es muy difícil domarlo, ¿vale? Entonces, tenemos aquí esta imagen. Ahora comparad esa imagen con esta otra.
¿Qué diferencia veis? Vemos un animal que está tranquilo, está calmado, está bajo control. Está con su dueño, están trabajando y el animal, por muy fuerte, poderoso y tremendo que sea, no causa daño. Está bajo control, está domado. Y eso que a pesar del peligro potencial que tiene, aquí está prestando un servicio útil, ¿vale? Está trabajando y está cargando con la carga que necesita su cuidador. Entonces, hoy lo que quiero hacer es desafiarte a que controles a tu elefante. A que controles a tu elefante. ¿Sabes quién es tu elefante? Son tus sentimientos, son tus emociones. Tus emociones son como un elefante. ¿Por qué? Porque si dejamos que nuestras emociones estén fuera de control, lo van a complicar todo, nos van a hacer daño a nosotros mismos y van a hacer daño a los que tenemos a nuestro alrededor. Como un elefante desbocado. Nuestros sentimientos son nuestro elefante. Por eso, igual que el cuidador que hemos visto antes, necesitamos adiestrar nuestros sentimientos. ¿Para qué? Para que estén bajo control y que se dirijan de una forma que sea positiva y útil. No es que las emociones sean malas, no son malas en sí. Son malas cuando están fuera de control. Pero controladas son útiles y ayudan, tanto a ti mismo como a los demás. Para ello, esto no me lo estoy inventando, no es que me haya dicho, bueno, se me ha ocurrido esto y me he sacado aquí el símil del elefante. No. Vamos a tomar un ejemplo bíblico, porque si no nos inspiramos en la palabra de Dios, todo esto sería sonido vacío, ¿vale? Quiero invitaros a que abráis vuestras Biblias en el Salmo 77. El Salmo 77 es un salmo que no es de David, es de un salmista que se llamaba Asaf. Asaf, en este salmo, nos va a dar un muy buen ejemplo de cómo entrenar nuestros sentimientos cuando algo amenaza nuestra vida y cómo nos tenemos que enfrentar a sucesos que son perjudiciales, que son malos para nosotros. Entonces vamos a abrir Salmo 77 y voy a leerlo entero, ¿vale? Y me gustaría que observarais cómo Asaf empieza su canción, recordar que los salmos son canciones, empieza su canción de una manera, por el tono y por las palabras que emplea, y poco a poco va a ir cambiando y va a terminar de una manera muy diferente. Y luego veremos cómo ocurre ese cambio. Dice, me vais acompañando por ahí atrás, pasando los textos, ¿vale? Lo voy a leer en la traducción de la palabra. Mi voz alzo a Dios y pido auxilio. Mi voz alzo a Dios y Él me escucha. Cuando estoy angustiado, busco a mi Señor. De noche alzo mis manos sin descanso y no acepto recibir consuelo alguno. Recuerdo a Dios y me estremezco. Reflexiono y quedo abatido. Tú me impides cerrar los ojos. Estoy inquieto, no puedo hablar. Pienso en los días de antaño, en los años del pasado. De noche recuerdo mi canto, reflexiono y me pregunto. Fijaos la pregunta que se hace Asaf. ¿Nos abandona para siempre el Señor y no vuelve nunca a aceptarnos? ¿Se acabó para siempre su bondad? ¿Ha cesado eternamente su palabra? ¿Acaso olvidó Dios ser compasivo? ¿Ha cerrado con ira sus entrañas? Y yo digo, esto es lo que me aflige, que el favor del Altísimo ha cambiado. Así se siente Asaf. Recuerdo las proezas de Dios, recuerdo tus prodigios de antaño. Sobre todos tus actos medito, sobre tus hechos reflexiono. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como Dios? Tú eres el Dios que haces prodigios. Tú muestras tu poder entre los pueblos. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Te vieron, oh Dios, las aguas. Te vieron las aguas y temblaron. Los abismos del mar se estremecieron. Las nubes vertieron lluvias. Tronaron los cielos, zigzaguearon tus rayos. Tu voz tronaba en el torbellino. Los rayos iluminaron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar trazaste tu camino. En las aguas caudalosas tu sendero. Y nadie descubrió tu rastro. Cual rebaño guiaste a tu pueblo por medio de Moisés y de Aarón. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a analizar lo que hemos leído un poquito, ¿vale? Los salmos en general hablan con sinceridad de los problemas que están experimentando
las personas en la vida. Son un compendio de corazones abiertos, en el que el salmista está muchas veces expresando lo que hay en su corazón, buscando a Dios en ese clamor. No niegan ni minimizan las verdaderas dificultades. Y aquí lo estamos viendo en este salmo. Fijaos en los primeros versículos, donde Asaf está pidiendo directamente auxilio. Está pidiendo auxilio. Se estaba enfrentando a grandes problemas en su vida. Entonces, vamos a ver ahora unas pautas para poder abordar esos sentimientos y poder reenfocarlos de una manera diferente. El primer paso para domar nuestros sentimientos es admitir que tenemos un problema. Hay mucha gente que no quiere admitir que tiene un problema. No, yo estoy bien, no me pasa nada. ¿Qué tal te va? Bien. No, es mentira. Tengo un problema. Y muchas veces nos encerramos en una armadura de perfección que nos impide ver nuestros propios problemas. Escucha, a las personas buenas les pasan cosas malas, es normal. No significa que hayas hecho algo malo ni que estés apartado de Dios. Es normal que a todo el mundo, incluidas a las buenas personas, a las personas que aman a Dios, les ocurran también cosas malas. Todos pasamos por momentos difíciles. Y en esos momentos aparecen sentimientos negativos, como le está ocurriendo a Asaf. Nadie tiene una mente alegre cuando está pasando por una dificultad grande, ¿verdad? Vienen malos pensamientos a nuestra vida. Es completamente normal. Pero Asaf nos enseña, primero, que no tenemos que quitarle importancia al problema. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que enfrentarlo y hablar de ello, ¿con quién? Con Dios y tal vez con los demás también. Hablar sobre lo que ocurre en nuestra vida nos ayuda a dar una perspectiva correcta de lo que nos está ayudando. A veces podemos tener una segunda opinión o una tercera y nos ayuda también a salir de ese círculo vicioso en el que a veces estamos encerrados. Porque el siguiente punto al que hay que ir es el de expresar nuestras emociones. Los salmos, como estamos diciendo, son un recopilatorio de personas que abren su corazón a Dios. En este salmo podemos encontrar, si lo leéis un poquito, vemos sentimientos de angustia, de soledad, de desesperación también, de inquietud. Analiza un poquito las palabras de Asaf y verás que están cargadas de esos sentimientos. No son sentimientos felices, no son sentimientos agradables, sino de alguien que está dañado. Pero Asaf no los reprime, no los mete ahí al fondo y dice, bueno, aquí no pasa nada, saldría adelante de alguna manera. No los reprime. Asaf los expresa, los dice en voz alta, se comunica y expresa sus sentimientos de forma sincera. Y digo yo, si Dios inspiró a Asaf en este salmo para que expresara sus sentimientos, entonces expresar nuestros sentimientos tiene que ser bueno. No puede ser malo. Y a veces decimos, es que Dios ya conoce mi corazón. Dios ya sabe lo que tengo dentro. No hace falta que lo diga porque Él ya sabe lo que hay. Él sabe lo que pienso y lo que siento. ¿Verdad que muchas veces lo decimos? Pero el ejemplo que vemos en la Biblia, y no solo en este salmo, sino en muchas fracciones de la Biblia, es que las personas abrían su corazón y expresaban lo que había a su interior hacia Dios, con palabras audibles, en este caso escritas, pero era porque ellos lo estaban diciendo. Cuéntale a Dios lo que estás sintiendo, no te lo guardes, díselo. No solo lo que te está pasando, que a veces parecemos una especie de diario resumen con Dios. Le contamos lo que está pasando, pero no cómo nos estamos sintiendo con lo que está pasando, que creo que es más importante. Creo que más que decirle a Dios lo que estoy haciendo o lo que está ocurriendo, es mejor que expresemos a Dios qué estoy sintiendo con esto que me está pasando. Si estás enfadado, díselo. Si tienes miedo, díselo. Si tienes, no sé, lo que haya en tu vida, exprésaselo a Dios. Es más que decirle simplemente, está pasando esto. No es, me estoy sintiendo así, con esto que está ocurriendo en mi vida. Y necesito decírtelo. Porque Dios quiere escuchar cómo te sientes. Como un padre que se sienta con su hijo. Yo valoro más cuando mi hijo me dice cómo se siente que simplemente que me diga, hoy ha pasado esto o lo otro en el colegio. En el instituto, en este caso ya. ¿Vale? Valoro más cuando me dice, me ha pasado esto y me he sentido así. Porque entonces ya puedo entrar en su corazón y saber lo que él está experimentando. Que es mucho más profundo que simplemente esto es lo que ha pasado. Y ya. Por lo tanto, las preguntas que Asaf se está haciendo
en el primer tercio del Salmo, están planteando cuestiones, ¿verdad? Hay que poner nombre a las emociones y abrir nuestro corazón al Señor. Y fíjate, una cosa es que te pasen cosas malas y tengas sentimientos negativos, pero otra muy diferente es pensar mal de Dios. Que a Asaf le ocurre en el Salmo. ¿Veis cuando se pregunta, ¿es que nos ha abandonado para siempre el Señor? ¿Nos ha dejado su palabra? Está pensando erróneamente acerca de Dios, porque eso no es cierto. Y a nosotros nos pasa también. Asaf, en ese momento, por la dificultad que estaba pasando, estaba dejando que sus emociones dictaran su realidad. Y no solo su realidad, estaban dictando y distorsionando su visión de Dios. Estaban corrompiendo su teología. Lo que él conocía acerca de Dios estaba siendo distorsionado por sus emociones. ¿Veis el poder que tienen las emociones en nuestra vida cuando están fuera de control? Asaf estaba planteándose preguntas que no eran ciertas acerca de Dios. ¿Alguna vez nos ha abandonado Dios? ¿Alguna vez su palabra no ha sido buena para nosotros? Entonces, ¿por qué Asaf se hace esas preguntas? Porque sus emociones estaban nublando su mente y su concepción de Dios. Entonces, sus sentimientos, como estamos diciendo, estaban determinando lo que él pensaba acerca de Dios. Lo que él pensaba acerca de Dios. Su elefante ya estaba fuera de control y estaba prevaleciendo sobre lo que él pensaba. Sus emociones estaban siendo más fuertes que sus pensamientos. Por lo tanto, es importante reconocer esa conexión entre lo que sientes y lo que piensas. Porque no es lo mismo lo que sientes que lo que piensas. Ahí es necesario hacer esa conexión para impedir que los sentimientos controlen a los pensamientos. Que ahí está el error. Cuando los sentimientos están fuera de control, como le pasa a Asaf, empiezan a controlar lo que piensas, porque empiezas a pensar cosas que son erróneas. Entonces, ¿cómo rompemos ese círculo de dificultades, sentimientos negativos, pensamientos negativos? Porque ese es el orden en que hemos visto que se produce. Ocurre algo, nos hace sentir mal, empezamos a tener pensamientos incorrectos. ¿Cómo rompemos ese círculo? ¿Cómo lo consigue Asaf en su salmo? Que creo que sería lo que deberíamos hacer. ¿Cómo lo hace él? Observa una palabra, ¿habéis observado una palabra que aparece 3 veces en el salmo? Así como en una esquinita debajo de un versículo. ¿Cuál es? Selah. Selah. En algunas traducciones, por ejemplo, yo lo he leído en la traducción de la palabra y directamente pone entre corchetes y así en cursiva. Pausa. ¿Vale? Si tenéis una traducción de la palabra, pondrá pausa. Si tenéis una Reina Valera, pondrá Selah, que es la palabra en hebreo. ¿Vale? Entonces, Selah, evidentemente, significa pausa. Para, detente. Porque para poder enfocar correctamente tus sentimientos, muchas veces necesitarás hacer una pausa. Necesitarás frenar. Asaf reconoce que sus sentimientos estaban fuera de control y que estaban dañando su perspectiva de Dios, su visión de Dios. Y por lo tanto dice, voy a parar. De hecho, cuando se leían los salmos en las sinagogas y estaba esa palabra Selah, había que parar. Y paraban unos minutos. Todo el mundo paraba unos minutos y guardaba silencio para reflexionar en lo que se había leído. Y después continuaba el salmo. Así que muchas veces vamos a necesitar parar con lo que estamos sintiendo y pensando para hacer un cambio en nuestra vida. Aprender a tomar una pausa en nuestro día a día nos va a ayudar a hacer eso. Como hemos estado diciendo antes que era un poco el mes de septiembre. Es un lío, es una vorágine. Vorágine. Es un torbellino en el que muchas veces empezamos y nos empieza a arrastrar. Y ya hemos entrado en el círculo, aquí, hasta junio, julio del año que viene, que podamos tomar unas vacaciones. Y nos tiramos no sé cuántos meses en ese lío de cosas que nos hace que tengamos problemas, evidentemente que van a venir, pero que nos llevan a tener estos sentimientos y estos pensamientos erróneos. Entonces necesitamos hacer una pausa, y esa pausa muchas veces la necesitamos a diario. ¿Para qué? Para que podamos reenfocar nuestros pensamientos, para que podamos relajarnos y ver las cosas de otra manera. ¿Qué puede ser? Salir a caminar al aire libre, puede ser hacer algo de ejercicio, puede ser relajarte y no estar pensando en las cosas del trabajo o en ese problema que tienes en tu vida, algo que te permita hacer, como lo llaman en los anuncios, un Kit Kat, ¿vale? Una pausa en medio de eso en lo que estás viviendo.
Es en esa calma y en ese silencio cuando podemos volver en sí, cuando podemos escuchar la voz del Espíritu en nuestra vida, como hace Asaf, cuando de repente, ¿qué empieza a hacer él? A recordar las proezas de Dios. Y empieza a decir, pero tú hiciste esto, y tú nos llevaste, y tú nos rescataste, y empieza a reconocer quién es Dios. Esas preguntas erróneas que se había hecho al principio desaparecen cuando hace una pausa. Y empieza a decir, espera, voy a buscar en el fondo de mi mente lo que yo realmente sé de Dios. Y como decimos muchas veces, para saber quién es Dios, muchas veces tenemos que recordar. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué es lo que ha prometido en su palabra? ¿Qué es lo que has experimentado en lo personal con Dios? Y en eso vas a poder reforzar tu verdadera teología. Lo que realmente es Dios y lo que realmente significa Dios para ti. De ese modo es como comenzamos a reordenar esa secuencia. Porque lo voy a hacer con un gráfico, ¿vale? Ese ciclo que hemos dicho antes es dificultades... Uy, se ha puesto más oscura la pantalla, no sé cómo. A ver. No sé por qué hace eso. ¿Lo veis bien? Más o menos. Vale, hemos dicho que el ciclo es dificultades, sentimientos, pensamientos. Pero el orden correcto de esa secuencia, para que nuestros sentimientos no se desborden y afecten a nuestros pensamientos, debería ser este. Dificultades, pensamientos, sentimientos. Hay que invertir los dos últimos factores. ¿Vale? Las dificultades siempre van a ir primero. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar que nuestros sentimientos dominen la situación o que nuestros pensamientos dominen la situación? Me explico. El problema de Asaf sigue ahí. No se ha ido. Asaf sigue en el mismo problema cuando empieza el salmo que cuando acaba. La situación no ha cambiado para él. Lo que ha cambiado es su respuesta al problema. Su respuesta al problema. Su pensamiento bíblico centrado en Dios ahora tiene prioridad sobre sus sentimientos. Ahora manda lo que él piensa acerca de Dios, no lo que está sintiendo con la situación que está viviendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando su pensamiento empieza a dominar la situación, sus emociones son positivas, porque tiene esperanza, porque tiene gozo, porque tiene seguridad. Esto no significa que el problema se vaya a solucionar en breve. No significa que por hacer eso de repente mañana ya está solucionado. Puede que el problema siga ahí durante mucho tiempo. Pero nuestra respuesta ante esa situación, nuestra actitud en la vida en ese momento sí va a cambiar de una manera significativa y mucho más positiva. Mirad lo que hace Asaf, por ejemplo, en el versículo 11. Si tienes una Reina Valera, creo que es el 12, no estoy seguro, es que cambia los números, ¿vale? Mira, observa todos los verbos que aparecen ahí. Empieza a decir, recuerdo, medito, reflexiono. Es esa la dirección en la que tenemos que ir. Cuando Asaf hace ese ejercicio de recordar, meditar, reflexionar, está reordenando sus ideas. Y está dando prioridad a eso que sabe acerca de Dios. Por lo tanto, su recuerdo de Dios, sus pensamientos, le están guiando hacia la verdad de Dios. La verdad de Dios. Cuando vengan las dificultades, intenta centrarte en el carácter de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Dios? Intenta centrarte en su palabra. Intenta centrarse en sus obras, en lo que ha hecho en tu vida, en la vida de los que están a tu alrededor. Intenta centrarte en su pueblo, en tus hermanos, que van a estar también cuidándote y bendiciéndote, tratando de ayudarte. Porque la iglesia es la expresión, o debería ser, la expresión viva de Dios aquí en la tierra. Céntrate en esas cosas. Desde el versículo 14 más adelante, vemos de repente cómo Asaf desaparece. Asaf desaparece, porque él mismo decide pasar a un segundo plano, y lo que empieza es a proclamar las grandezas de Dios. Dice, voy a dejar que yo y mis problemas y mis sentimientos pasemos a segundo plano, y lo que voy a hacer es proclamar las maravillas de Dios. Voy a ponerle a Él en primer lugar. Y Dios se vuelve prioritario a partir del versículo 14. Pasa al primer plano. Y así es como Él logra reordenar esa secuencia de dificultades, sentimientos, pensamientos, en la secuencia correcta de dificultades, pensamientos, sentimientos. Y al hacerlo, ¿qué le ocurre? Empieza a experimentar nuevos sentimientos. Empieza a experimentar nuevos sentimientos. No lo dice claramente, pero en la última sección del Salmo vemos claramente cómo Asaf expresa confianza en lugar de duda. Expresa optimismo
en lugar de pesimismo. Expresa seguridad en lugar de miedo. Expresa consuelo en lugar de angustia. Claridad en lugar de confusión. Paz en lugar de ansiedad. Y alegría en lugar de depresión. De repente la palabra del Señor llena su vida. Dios pasa a primer plano y sus sentimientos son renovados completamente por otros distintos. Ahora, te pregunto yo a ti, ¿quieres experimentar tú lo mismo cuando estés pasando por dificultades? ¿Quieres tomar el ejemplo de Asaf? Entonces, terminando aquí, solo tienes que tener en cuenta 3 cosas, ¿vale? Recuerda que tienes que reordenar esa secuencia como hemos visto. Deja que sean tus pensamientos centrados en Dios los que te lleven a la verdad y te permitan reordenar y ser prioritarios antes que tus sentimientos que están siendo negativos en ese momento. Pero tienes que tener en cuenta 3 cosas. La primera, hay que ser paciente. No quiere pasar. Aquí. La primera es que tienes que ser paciente. Los sentimientos de Asaf no cambiaron en un par de minutos. Estoy seguro que Asaf tuvo que emplear horas, tal vez días, no sé cuánto tiempo, para que él pudiera poner a Dios en primer lugar en su vida y así reordenar esa secuencia. ¿Vale? No sé cuánto tiempo lleva, pero lleva un tiempo reordenar esa secuencia y poner nuestros pensamientos por delante de nuestras emociones. Pero no te preocupes, el Espíritu Santo te va a ayudar a conseguirlo. El Espíritu Santo te va a ayudar a conseguirlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Todo bien por ahí? ¿Sí? Vale, entonces atendemos aquí, ¿vale? El Espíritu Santo te va a ayudar a conseguirlo. La segunda es que seas regular. Un entrenamiento no es algo que se hace una vez. Mira, antes estaba hablando con Héctor que dice, vengo del gimnasio. Y todos los domingos que viene del gimnasio, ¿a que sí? Tiene la costumbre y tiene una costumbre regular de ir frecuentemente al gimnasio, porque se está entrenando, ¿vale? Pero, ¿qué pasaría? Te pregunto a ti, ¿qué pasaría si fueras al gimnasio un día y hasta el mes que viene no vuelves a ir? No se progresa, me encanta cómo lo ha dicho, no serviría para nada. Así no entrenas, no generas el cambio que quieres hacer en tu vida. Porque alguien que entrena algo es porque quiere cambiar algo en su vida. A lo mejor dice, pues quiero ser más saludable, o quiero verme más fuerte, quiero tener un mejor físico. Si tú entrenas estudiando algo, es porque quieres ser experto en ese algo, quieres aprender bien en ese algo. Pero si lees una semana y luego te lo dejas hasta dentro de 3 meses, no progresas. No progresas. Entonces tenemos que ser regulares. Para lograr resultados a largo plazo, hay que practicar eso que quieres regularmente. Y regularmente implica todos los días. Todos los días. Reserva un tiempo de descanso, como hemos dicho antes, todos los días, en el que puedas soltar por un momento ese problema, centrar tus pensamientos en Dios y dejar que su palabra, te guíe, que te guíe en tu vida. Y practica lo que hemos dicho de expresar tus sentimientos hacia Dios. Tal vez también hacia un hermano o hermana maduro que pueda ayudarte y guiarte también con ese problema que tú estás pasando, ¿no? Alguien que sea de confianza. Y el último, el tercer punto, ser realista. Ser realista. Debes entender algo que es muy importante. No todos los problemas son iguales, no todas las circunstancias de las personas son iguales, y no todos afrontan de la misma manera el mismo problema, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que cada uno va a tener un ritmo con eso que está pasando y va a experimentar resultados diferentes. Y que a ti te valga algo no significa que le pueda valer al otro. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Y no pasa nada. Porque las personas somos diferentes. Y el trato de Dios con cada persona es diferente. Está personalizado. Y Él es el que marca cómo hay que hacerlo. Entonces, está bien que aconsejemos a otras personas o que escuchemos el consejo de otras personas, pero puede que a ti no te vaya igual que a esa otra persona. ¿Entiendes? Entonces, no te frustres si esto no ocurre. Sigue entrenándote en esa pausa, en esa búsqueda del Señor y en esa expresión de tus sentimientos, ¿vale? Y no te frustres, ya sea que a ti te va mejor que a otra persona o que te vaya peor que a otra persona, ¿vale? Compararte con otras personas no te va a ayudar, no te va a ayudar. Está bien observar, está bien escuchar, está bien tener consejo de otros, está bien poder aconsejar, pero si no va igual, no pasa nada. ¿Vale? Evita compararte como si fuera una competición. Es que ¿por qué él hizo esto
y a mí no me ha funcionado? ¿Por qué a esta persona le va bien y a mí parece que siempre me va mal? Hay un refrán que dice, las comparaciones son odiosas, ¿vale? Entonces, no lo hagas para compararte de esa manera, ¿vale? Así que ten en cuenta que hay que ser realista, que muchas veces a ti te irá de una manera y a otra persona de otra manera. Pero hay algo que sí que podemos hacer todos, que es confiar en Dios. Confiar en Dios. Él va a estar ayudándonos, nos va a estar guiando. Si nos mantenemos a su lado, estoy seguro, tengo la confianza de que nos va a ayudar a reordenar esa secuencia que se produce en nuestro ser para que sea una secuencia que esté inspirada por sus pensamientos, por su palabra, que nos ayude a tener bajo control nuestras emociones, ¿vale? No a reprimirlas, sino a que las podamos canalizar para que sean emociones positivas, que a pesar de las dificultades, digamos, yo tengo seguridad y confianza en mi Señor. Yo sé que aunque me vaya mal o esté pasando por esto, yo estoy contento, porque Dios está a mi lado y está pasando conmigo por esta situación. Cierra tus ojos en esta mañana. Y en tu corazón, ahora no lo vamos a hacer de forma audible, porque somos muchos, pero piensa en ese elefante que tienes en tu vida, ¿vale? En esas emociones, no en la situación, en las emociones que sientes por la situación que estás viviendo. ¿Cómo te hace sentir la dificultad por la que estás pasando? Puede que te sientas enfadado, que te sientas triste, que te sientas desamparado, que te sientas frustrado, no lo sé. Pero dísele al Señor ahora en tus pensamientos. Dile, Señor, y no vale decirle, tú sabes cómo me siento. Dile, me siento así, pon nombre a tus emociones. Señor, me siento así. Tú sabes la situación por la que estoy pasando, pero yo me siento así con ella. Y sé que muchas veces eso me hace plantearme cosas o me hace dudar incluso de ti mismo. Pero hoy en este momento, en el nombre de Jesús, imploramos que tu palabra y tus pensamientos inunden nuestro corazón. Que nuestra perspectiva de ti sea lo que guíe lo que estamos haciendo. Que nuestra teología correcta, basada en tu palabra, sea la que determine mi realidad y no lo que siento. No quiero que mis emociones sean un elefante fuera de control. En el nombre de Jesús, pongo mis sentimientos detrás de mis pensamientos sobre ti. ¿Por qué? Porque dice tu palabra, y yo he experimentado tu fidelidad, tu amor, tu misericordia, tu poder, todas esas cosas que tú has puesto para bendecirnos, que dispones para nosotros con abundancia, Señor, para que tengamos esa vida, Señor, que tú estás esperando. Hoy queremos bendecirte, porque sabemos que cuando pasamos por la tormenta, eres tú quien está en la barca con nosotros. Gracias, Jesús, porque tu ejemplo es inspirador. Cuando estabas en esa barca y los discípulos tenían miedo porque creían que iban a hundirse, tú estabas descansando tranquilo. ¿Por qué? Porque sabías que nuestro Padre en el cielo tenía el control de toda la situación. Y así está haciendo ahora con nosotros. No sé por qué tormenta está pasando cada uno de mis hermanos, Señor. Pero sé, primero, que tú estás en la barca con cada uno de nosotros. Y segundo, que nuestro Padre que está en los cielos está cuidando de nosotros y no va a permitir que zozobremos. Porque tú eres quien tiene el control del timón de ese barco y nos va a llevar al mejor lugar, Señor. A esos verdes prados en los que podemos descansar, en el lugar en el que tú nos apacientas, nos haces descansar, Señor, y tenemos paz. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.